let me say that I've always enjoyed coming. The first time I met Pastor La primera vez que yo conocí al pastor was in 2010, fue en el 2010. and that was right when the earthquake had hit Haiti. Y eso fue después que el terremoto golpeó Haití. I have been back several times. Yo he estado aquí en repetidas ocasiones. The church has changed over the years. La iglesia ha cambiado mucho a través de los años. The building has changed over years. The building has changed over years. El edificio ha cambiado también a través de los años. The church has not. La iglesia no ha cambiado. Amen. Amén. And on top of that, your pastor, Pastor Rudy, Y encima de eso tienen todavía al pastor Rudy. he has not changed. Él no ha cambiado. Amen. Amén. I am grateful to be with you this morning. Estoy agradecido de estar con ustedes esta mañana. I'm always excited about the opportunity to worship with you. Siempre me ha gustado tener la oportunidad de predicar con It ustedes. It seems like when we come to the Dominican Parece que cuando venimos aquí a la República Dominicana, from the United States, desde los Estados Unidos, there is such a great joy, hay mucho gozo, there is such a great happiness, hay mucha felicidad, there's a great contentment hay mucho contentamiento in being in the house of the Lord. en estar en la casa del Señor. It seems like back home Esto parece como mi casa, mi that we hogar. struggle to get to church. A pesar de que tenemos mucha dificultad a veces en venir a la iglesia, We don't want to be there sometimes. muchas veces no queremos estar We aquí, want to sleep in. no queremos a veces venir a acomodarnos, We want to stay home. a veces no queremos simplemente quedar en nuestras So casas, when we come here, pero cuando venimos aquí we get excited about our faith. nos ponemos contentos y nos regocijamos de nuestra fe. We are challenged in our faith. Nos retamos con nuestra fe. We see the faith of Jesus Christ in you. Vemos la fe de Jesucristo en cada uno de And it ustedes. allows us to go home and encourage our churches. Y eso nos anima a volver a nuestra iglesia y a volver a nuestras casas y animar a nuestras iglesias. So please know, church, that your church, please know that your church, Por favor, entiendan que su iglesia challenges us que su iglesia nos reta a nosotros as believers in Jesus Christ como creyentes en Cristo Jesús to be able to live out our faith. para que podamos liderar en nuestra fe. Amen. Amén. Also, on top of that, let me just say this. I loved hearing the children sing. Y encima de eso, déjenme decirle que también amo escuchar a los niños cantar. Would you give them another hand for their singing this morning? Would you give them another hand for singing this morning? ¿Pueden darle un aplauso de nuevo por lo que cantaron esta mañana? Amen. I'm so grateful Francisco interpreting for me today. Estoy agradecido de que Francisco esté interpretando por mí esta mañana. Can I also say that when we come to church this morning, Y también quiero decir que cuando veníamos esta mañana a la it is a iglesia, time for us to refocus. es un momento de nosotros reenfocarnos. It is time for us to understand how Jesus Christ lives through us. Y también es un tiempo de ver cómo el Señor Jesucristo obra a través de So nosotros. as we gather together as brothers and sisters, Así que mientras nos reunimos como hermanos y hermanas, we encourage each other. nos animamos los unos a los otros. We help each other live out our faith. Nos ayudamos los unos a los otros a que podamos dirigir y enfocar nuestra fe. Because every day we are challenged by the world around us. Y porque cada día somos retados por el mundo que nos rodea. We are challenged by the world around us to walk away from our faith. El mundo que nos rodea siempre nos reta a que nos alejemos de Jesucristo. We know many people, a matter of fact, that have walked away from their faith. Posiblemente conozcamos muchas personas que se han alejado de la presencia del Señor. That is why it is important for us to be here. Por eso es importante que estemos aquí el día de That we hoy. continue to grow up in Christ. Que continuemos creciendo en Cristo Jesús. That we can continue to challenge each other. Que podamos seguirnos retando los unos a los otros. That we would be the church to step out into the world. Que seamos la iglesia que va al mundo. To share Christ with others. Amen. Que comparte a Jesucristo con otros. Amén. The problem is, el problema es, you and I were created in God's image. Tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. We had God's image. Nosotros tenemos la imagen de Dios. At one time we were perfect. En el principio éramos perfectos. Wives, esposas, tell your husband that he's perfect. Esposas, díganle a sus esposos que él es perfecto.
Esposo, tell your wife that she's perfect. Ahora los esposos, díganle a sus esposas que ellos son perfectos. O que ellas son perfectas. The problem is El problema es that also in the garden, que también en el jardín sin came into life. el pecado vino a la vida. Sin came into us. El pecado vino a nosotros. Sin came into human beings. El pecado vino a los seres humanos. Therefore, you are no longer perfect. Por lo tanto, ahora mismo ni tú ni yo somos perfectos. Now turn and look to each other. Ahora mírense los unos a los otros You are no longer perfect. y díganse, ahora no eres perfecto, ya no eres perfecto. Because of sin, Por el pecado. we have developed now this self-image. Ahora hemos desarrollado esta imagen propia. Let me say that again. Déjenme repetirle esto de We nuevo. had this God image. Nosotros tenemos la imagen de Now Dios. we have this self-image. Ahora tenemos nuestra propia imagen, Therefore, el reflejo del mundo. Therefore, we are always looking out for ourselves. Por eso siempre estamos buscando por We are nosotros always mismos. thinking about ourselves. Siempre estamos pensando sobre nosotros mismos. We are always mindful of ourselves. Siempre estamos como pendientes de lo que tenemos. Then when Jesus Christ came into our life, Pero cuando el Señor Jesucristo vino a nuestras vidas, we have once again been made perfect nosotros volvimos a hacernos perfectos because of the blood of Jesus Christ. por la Amen. sangre de Cristo Jesús. Amén. And yet, every day of our lives, Aún así, cada día de nuestras vidas, just like the disciples of Jesus Christ así como los discípulos de Cristo Jesús who were following Christ, que estaban siguiendo la cruz, following him to Jerusalem, siguiendo a Jesucristo a Jerusalén, as Jesus was walking that road, mientras Jesús caminaba en el camino, the disciples started to think about themselves. aún así los discípulos, viendo a Jesús, comenzaron a pensar en sí mismos. Let me read out of Mark chapter 9. Déjenme leerles esto Mark chapter 9. en Marcos capítulo 9, desde el versículo 30 al versículo 37. Let me start on verse 30. Déjenme iniciar en el verso número 30. They left that place and passed through Galilee. Jesus did not want anyone to know where they were. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. As they were following Jesus, Mientras seguían Jesucristo, Jesus was on his way. Jesucristo seguía en su camino. Jesus was being obedient to the cross. Jesucristo estaba siendo They obediente were, a la cruz. they were being taught along the way by Jesus Christ Y ellos seguían a Jesucristo en este of how camino, to surrender their life to Christ. aprendiendo cómo rendir sus vidas a Jesucristo. Verse 31 says this, En el verso 31 dice esto: because he was teaching his disciples, he said to them, the Son of Man is going to be betrayed into the hands of men. They will kill him, and after 3 days he will rise. porque enseñaba esto a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Church, be sure, know this, church. Know that Jesus Christ was teaching his disciples. Entiendan esto, iglesia, entiendan que el Señor Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos. And the whole time he knew that he was going to the cross. Y todo el tiempo él sabía que él iba a morir en la cruz del Calvario. At the whole time he knew that he was being obedient to his Father. Aún así, él siguió siendo obediente a Dios, And the su whole Padre. time he was trying to teach his disciples. Y mientras pasaba el tiempo aquí en la tierra, él les estaba enseñando a sus discípulos, Just like the church today así como la iglesia hoy is en trying día, to teach you how to follow Christ. como se les enseña cómo seguir a Jesucristo, It's trying to teach you how to be obedient to Christ. así como el pastor les enseña cómo ser obedientes We a are Jesucristo. also walking that road with Christ. También nosotros o los pastores tienen que We are caminar esa following cruz Christ. por Jesucristo. And the scripture says this, that Jesus Christ was telling them, I will be betrayed. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo le decía: yo I voy a will- ser traicionado, I will be handed over to other men. yo voy a ser entregado a otros hombres. Disciples, please know this, that I will be killed, Entiendan esto, discípulos, yo voy a ser matado, yo voy a ser muerto, but I will rise again. pero voy a resucitar. Amen? Amén, Amen? amén. Verse 32. En el versículo 32. But they did not understand
Pero ellos no entendían what he meant and were afraid to ask him about it. de esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Do any of you have a problem understanding Jesus? Anybody? ¿Alguno de ustedes tiene algún problema entendiendo a Jesucristo? Nobody. Ninguno, todos entienden todo You- lo que tienen que hacer para You Jesucristo. always know how to follow Christ. Siempre saben cómo seguir a Jesucristo. Does anybody have a problem following Christ at times? ¿Alguno de ustedes tienen problemas en seguir a Jesucristo? I know I do. Yo sé que yo sí tengo ese problema. There are times in my life Hay tiempos en mi that vida I doubt. que yo tengo dudas. There are times in my life when I struggle. Hay tiempos que yo prácticamente paso trabajo. There are times in my life where I don't know what to do. Hay tiempos en mi vida que yo no sé lo que tengo que hacer. Can I just tell you that I have raised children? Y puedo decirles, yo he criado niños. It is not easy raising children. No es fácil criar niños. As this family was up here this morning, Mientras como esta familia que estaba aquí arriba esta mañana, I began to pray for them yo empecé a orar por ellos. because it is not easy raising a family. Porque no es fácil criar una It is familia. not easy raising children. No es fácil criar niños. So there are times in my life when I struggle to follow and know Christ. Y por eso digo que hay tiempos en mi vida donde yo he pasado trabajo, me ha costado seguir a Jesucristo. Do any of you struggle to follow Christ? ¿Alguno de ustedes ha tenido esas mismas dificultades? I know I do. Yo sé que yo sí le he tenido. And the disciples in this story Y los discípulos en la historia did not understand what Jesus was talking about. Los discípulos en la historia no entendían lo que Jesucristo les estaba diciendo. Please remember, Entiendan esto, they had this God image at one time, ellos tenían la imagen de Dios en un momento and then all of a sudden, because of the great sin, they developed this self-image. y por causa del pecado ellos desarrollaron su propia imagen. And the reason they didn't understand Y la razón por la que no entendían is because that self-image had taken over in their life, es porque su propia imagen había tomado su vida and they didn't understand how to follow Christ. y no entendían la parte espiritual de cómo seguir a Jesucristo. I don't know about you, but there are times in my life, as a young man in my life, No sé acerca de ti, pero había tiempos en mi vida cuando yo era más joven that I have not always understood God's way. que no siempre entendí cómo seguir el camino de Dios. You see, Jesus was leading them down this road to Jerusalem. He was taking them down this road of obedience. Entiendan que el Señor Jesucristo estaba llevando a sus discípulos a través del camino de Jerusalén, en un camino de obediencia. But the disciples didn't get it. Pero aún así los discípulos no entendían esto. They didn't understand it. No entendían And qué estaba pasando, The o qué iba a pasar. the scripture goes on to say in 33, Y la palabra de Dios continúa en el versículo 33. they came to Capernaum. When he was in the house, he asked them, "What were you arguing about on the road?" You see, they were arguing with each other. Y en el versículo 33 dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en la casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Entiendan esto, ellos estaban discutiendo entre ellos en el camino. The scripture in 34 says, "But they kept quiet because on the way they had argued about who was the greatest." Y ellos se mantuvieron callados, como dice el versículo 34, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Can you see Pueden darse cuenta, that the disciples had no idea of God's work? los discípulos no tenían idea del They had trabajo no de idea Dios, of God's kingdom. no tenían idea del reino de Dios, They had no idea of God's presence. no tenían idea de la presencia de They Dios, had no idea of God's road, God's following. no tenían idea del rol que estaba desempeñando And Jesucristo. therefore they were missing the whole understanding of what Christ had come for. Y por lo tanto no tenían entendimiento, no veían el punto de qué era lo que el Señor Jesucristo quería hacer. They didn't realize that the greatest was next to them. Ellos no se daban cuenta que el mayor estaba al lado de ellos. They were arguing about who was going to be the greatest. Ellos estaban discutiendo quién va a ser el mayor de entre nosotros. And verse 35, Y en el versículo 35, this is important. esto es importante, Don't miss this scripture. no se pierdan esta parte de la escritura. En el Verse versículo 35 says 35 this, sitting down, Jesus called the 12 and said, "If anyone wants to be first, he must be the very last and a servant of all." dice así el versículo 35, entonces él se sentó y llamando a los 12 les dijo,
Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. I don't know about you, but there's lots of times in my life No sé acerca de ti, pero hay muchas veces en mi vida when my mind wanders about life. cuando me pongo a pensar acerca de la vida, del I begin porvenir. to think about the future. Me pongo a pensar acerca del I futuro. begin to think about tomorrow. Me pongo a pensar acerca de qué será mañana. I begin to wonder about what's going to happen next year. Me pongo a pensar qué pasará el próximo año. Will I have a chance to come back and see Pastor Rudy again? ¿Tendré una oportunidad nuevamente de ver al pastor Will Jacinto? I have a chance to come back to Kiskiana? Will I have a chance to come back and be with your church? ¿Tendré una nueva oportunidad de venir aquí y predicar la palabra? And my mind wanders. Y mi mente se pone a pensar. We begin to think about ourselves lots of times in life. Muchas veces nos ponemos a pensar de nosotros mismos, en We dónde begin to think estaremos. about the way we want to do life. Nos ponemos a pensar cómo queremos que nuestra vida sea en el We futuro. begin to think about the things that we want to do in life. Nos ponemos a pensar a veces de las cosas que queremos hacer en el And futuro. all along the way, Todo eso en el camino, every day of our lives, todos los días de nuestras vidas. we forget about how Christ has come into our lives, Nos olvidamos de cómo Jesucristo vino a nuestras vidas and He is the way. y que Él es el camino. Amen. Amén. I'm always amazed also when I come to this country Y siempre me maravillo cuando vengo a este país, how you love each other cómo ustedes se aman los unos a los otros. by honking your horns. Tocando la bocina del carro. It tells other people, I am coming. Y eso les dice, es una señal a otra persona que le dice, voy a pasar por ahí. Watch out for me. Cuídate o esté atento. I heard the horns all night long. Yo oigo las bocinas la noche entera, But as I was thinking about that last night, pero mientras pensaba en esto la noche pasada, there's lots of times that we don't pay attention to things that God wants to show us muchas veces no le prestamos atención a las cosas que Dios nos quiere mostrar, because we are so wrapped up in the things of our life, porque estamos muy envueltos en las cosas, wrapped up in things en of nuestras ourselves, mismas cosas, en las cosas de la vida, that we don't listen. que muchas veces no And we begin escuchamos to wander in our heads and in our hearts. y nos ponemos a imaginarnos en nuestra mente y en nuestro corazón. And all along, understand this, church. Y entiendan esto, iglesia. Christ is walking alongside of us. Jesucristo está caminando He's walking al lado down de that nosotros. road. Él está caminando por el camino, Down that road of obedience. en ese camino de And He obediencia. is telling the church, Y Él está diciendo a la iglesia, I'll be handed over. I'll be betrayed. I will die. y Él está diciendo a la iglesia, yo voy a morir, yo voy a ser traicionado, And I will rise again. pero yo voy a resucitar de nuevo. And yet, in that incredible message of Jesus Christ, Y aún así, en ese increíble mensaje del Señor Jesucristo, how does the church miss it? ¿cómo la iglesia pudo no darse cuenta de esto? How do we get so caught up in life that we've missed the message of Jesus Christ? ¿Cómo es que nos envolvemos tanto en las cosas de nuestras vidas que no podemos darnos cuenta del mensaje de Jesucristo? And look at verse 35 again. Miren el verso 35 de nuevo. If anyone wants to be first, he must be the very last. Si alguno quiere ser el primero, debe ser el último o el postrero. And a servant of all. Y debe ser el servidor de todos. Church, I don't know about you, but when I think about living out my life, I don't know about you, but when I think about living out my life, No sé acerca de ustedes, pero cuando yo pienso acerca de vivir mi vida, there are lots of times in my life that I do not think about serving others. que hay muchas veces en mi vida que yo no pienso en servir a otros. I think about myself. Yo pienso acerca de mí I mismo, think about my family. pienso acerca de mi familia, I think about the things that I want to do pienso acerca de las cosas que yo quiero that I hacer, miss las cosas que me voy a perder, and I don't understand. las cosas que tal vez no entiendo, The message and the importance of Christ in His life. pero lo que hago es que me pierdo muchas veces el mensaje de Jesucristo en nuestras vidas. And to finish off this story, look at verse 36. Y para terminar la historia, vamos a ver el versículo 36. And this was a very strong teaching Y esta era una enseñanza muy difícil for His disciples. para los discípulos. In those days, En esos días, a Hebrew child was not important.
A Hebrew child was not important. Un niño hebreo no era importante en esos días. They were just a part of the family, but not important to anybody. Ellos eran simplemente parte de la familia, pero no eran They were the importantes. lowest in the family, Ellos eran los más, los menores unimportant. en cuanto a importancia en la familia. And yet Jesus Christ, Y aún así, el Señor Jesucristo, verse 36, en el versículo 36, he took a little child tomó un niño and had him stand among them. y los puso en medio de ellos, Taking him in his arms, y tomándole en sus brazos le dijo, he said to them, whoever welcomes one of these little children in my name el que reciba en mi nombre a un niño como este, welcomes me. me recibe a mí. And whoever welcomes me Y cualquiera que me recibe a does mí, not welcome me, no me recibe a mí mismo, but the one who sent me. sino al que me envió. Church, can I tell you this today? Church, Hey. let me tell you this today. Iglesia, déjenme decirle esto esta mañana. I think in many ways we have it backwards. Muchas veces entendemos las cosas de manera al revés. We think about things that will work for us, that will accomplish things for us, that we can gain status or place or position. Muchas veces pensamos en las cosas que van a funcionar para nosotros, que nos van a hacer obtener posiciones o estatus o dinero. I know that it's true in the United States. Yo sé que eso es cierto en los Estados Unidos. We are always looking for importance. Siempre estamos buscando las cosas que son A importantes place. para nosotros, un lugar. And all along, Jesus Christ is trying to teach the church in the United States Y aún así el Señor Jesucristo le está enseñando a la iglesia and maybe in the Dominican en los Estados Unidos y posiblemente aquí en la República Dominicana también, that if you want to be first, que si usted quiere ser el primero dentro de la congregación, you have to be last. tiene que ser el último. If you want to be important, Si tú quieres ser importante dentro de la you congregación, need to serve. tienes que servir. If you want to be obedient, Si tú quieres ser obediente, you have to follow this road. tienes que seguir este camino. If you want to be a Christian, a follower of Christ, Si tú quieres ser un seguidor de Jesucristo, it's important that we understand es importante que nosotros entendamos that every single day is a laying down of our lives. que cada día debemos dar nuestra vida, Amen? amén, Surrendering our lives to Jesus Christ debemos rendir nuestra vida a and Jesucristo saying to Christ and saying to y Christ, decir a Jesucristo, not my way, no es la forma en que yo quiero hacerlo, but your way. pero la forma en que tú dices que lo haga. Say that with me. Digan esto conmigo. Not my way, No es la forma que yo quiero, not my way, no mi vía, but your way. pero la vía tuya. And as we have a chance, and as we close this service this morning, Y mientras cerramos el sermón en esta mañana, 2 Timothy 3, segunda de Timoteo 3, 2 Timothy 3, verses 1 and 2. segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. Church, listen to me. Iglesia, escúchenme. This is Paul speaking to Timothy Esto es el apóstol Pablo hablando a Timoteo, as Timothy is about to go out and encourage the church. mientras Pablo va a salir y a animar a la otra parte de la iglesia. Now, this week, as my group is here from the United States, Y esta semana, mientras mi grupo está aquí desde los Estados Unidos, we are here to partner with you nosotros estamos aquí para tener una relación con to encourage ustedes, the church, para animarlos a ustedes, that you would also encourage us pero ustedes también nos animan a nosotros as we follow Christ. mientras todos seguimos a But Paul Jesucristo. says this to Timothy. Listen to this scripture. Pero el apóstol Pablo le dice esto a Timoteo. You should know this, Timothy, Debes saber esto, Timoteo, that in the last days there will be very difficult times. que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Listen, Escuchen, for people will love only themselves, porque habrá hombres amadores de sí mismos. church, did you hear that? ¿Escucharon esto? And their money. Y su dinero van a ser avaros, They will be boastful and proud, van a ser vanagloriosos y soberbios, scoffing at God, blasfemos y desobedientes, disobedient to their parents, desobedientes a sus padres, and ungrateful. ingratos. They will consider nothing sacred. No van a considerar que nada es sagrado. And church, let me say this again. Iglesia, déjenme repetirle esto This nuevamente. is Paul speaking to Timothy about the church. Esto es el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo acerca de la iglesia.
as we follow Christ, mientras seguimos a Jesucristo, as we follow Christ down that road of obedience, mientras seguimos a Jesucristo en este camino de obediencia, it is important for us to know es importante que nosotros sepamos that to be first que para ser el primero means to be last. debemos ser los últimos. And to truly follow God, Y para que realmente podamos ser seguidores de Jesucristo, it is following Him to the cross. debemos seguirlo a Él hasta la cruz. Amen. Amén. Pray with me. Oren conmigo.